tan abundante paz que Él está derramando sobre nosotros. Señor, hoy estamos delante de ti agradecidos, estamos con la disposición en nuestro corazón para que tu palabra, Señor, sea ese esperma, Señor Jesús, que pueda cambiar, Señor Jesús, esa semilla que anteriormente había en nosotros. Ya has quitado las piedras, has quitado los espinos, los cardos, has quitado, Señor, todo aquel follaje, Señor, que impedía que cuando tu semilla, Señor, caiga en esta tierra, Señor, no haya, Señor, ni siquiera crecimiento y mucho menos fruto. Pero ahora, en el nombre de Jesús, disponemos nuestro corazón para que tú seas el que cambie, Señor Jesús, el que cambie nuestro interior, Señor, que nos limpies, que nos capacites, Señor, perfecciónanos a través de tu palabra, Señor, sobre la congregación, Señor, para lo cual yo te suplico en esta mañana, Señor, que pongas en mi boca palabras tuyas, Señor, que tu Espíritu Santo le hable a esta congregación, Señor, no de acuerdo a lo que nosotros quisiéramos, Señor, sino de acuerdo a lo que tú tienes diseñado, Señor, y la palabra de este día, Señor, para nuestros corazones. Gracias, Padre, por la disposición de cada uno de ellos de unirse, Señor, de las diferentes maneras, a través de la plataforma digital, Señor, o de manera presencial, Señor. El propósito siempre será que tu palabra llegue, Señor, a nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracias, Señor. Amén y amén. Hace más o menos unos 20 o 25 años, escuché las primeras veces una alabanza. Hay muchas alabanzas, pero a mí me gustaba esa alabanza de un grupo. En lo personal conozco y hemos sido partícipes de algunas formas con los hermanos desde nuestros tiempos del discipulado de alabanza, con unos hermanos que se llaman Roca Eterna. Y en aquel momento el apogeo de una alabanza que decía o que dice: enséñame a amarte. Sí, ¿cuántos la han escuchado? Dice: mi vida no tiene razón de ser si tú no estás. Entonces bendecimos a los hermanos, ahí están, uno de ellos vive en Apopa, les bendecimos en el nombre de Jesús. Pero no quiero solamente decir lo que en ese momento una alabanza me trasladó, pero sí me puso en contexto, quizá por la edad que tenía aquel momento. No son 20, más tiempo. ¿Sí te acordás, Roger? ¿Cuánto tiempo? Hace bastante. Y voy a la Biblia y encuentro que definitivamente es el amor lo que movió todo. Incluso cuando dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso provocó, imagínense, que el Señor ofrende a su Hijo Jesucristo. Es decir, nosotros somos salvos por una ofrenda. Ahí la importancia de cuando nosotros ofrendamos, que por favor entiéndame que ofrenda no es material, está relacionado con algo interno que produce un fruto externo material. Por eso es que la ofrenda no la podemos considerar algo meramente así físico, ¿verdad? Y es ahí donde creo que muchos entran en el conflicto de creer que la ofrenda es la cantidad que se da. Y vemos a Jesús allá viendo, dice, cuando estaban en el templo trayendo las ofrendas, y vio una viuda que dio 2 monedas, pero era todo lo que tenía. Y vio otros que dieron cantidades mayores, pero él, ¿qué estaba viendo? ¿La ofrenda o el corazón? El corazón. Entonces, ¿por qué? Cuando uno da, tiene que dar con amor, tiene que dar de corazón. Esto está relacionado con Dios, está relacionado con la familia y está relacionado con todo lo demás. Si tú haces algo con el compromiso de amor, es una bendición. Pero si lo haces por la obligación de un compromiso, todo cambia. ¿Sí me acabo de entender? Algunos dan por la obligación de un compromiso y algunos ni por la obligación del compromiso son capaces de cumplir. Pero ese es otro asunto. Pero llega a mi corazón el deseo de enseñar este tema, porque pues todo se basa en un amor para poder dar lo que debemos de dar y no lo que queremos a veces dar. Y si Dios
dio por amor y dio lo mejor y lo dio todo, y lo vemos en aquella viuda también. Entonces yo digo, ¿y nosotros estaremos dando realmente lo que debemos de dar? Tal vez no, y lo más seguro que no. Ay, hermano, no me asuste. Sí, le voy a decir por qué. Porque muchas veces o aprendimos mal, y algo de esto relacionado hablaba con los servidores hoy en la mañana, porque a veces aprendimos, no en la escuela que teníamos que haber aprendido, que es en la escuela primero, pues éramos unos niños, en la escuela de la casa. Esa fue nuestra primera escuela, el hogar, y que si ahí todos eran codos. Imagínese usted, si todos ahí eran tacaños, ¿verdad? Y no daban, no se esforzaban para dar lo mejor. Hasta un dicho dice por ahí, a lo regalado no se le busca al lado, pero realmente si vas a regalar, no regales lo que no quieres, lo que no te gusta, lo que no te parece, porque no estás dando así realmente como deberías de dar. Entonces, ¿cómo aprendimos? Si en nuestra casa tal vez no nos enseñaron a dar, al contrario, eran mezquinos. Y eso relacionémoslo también con la segunda escuela que tenemos. En este caso nosotros, la iglesia. Si en la iglesia tienes un pastor que literalmente te enseña el amor al dinero, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Y a pesar que sí enseñamos acerca del tema del dinero, te enseñamos lo que la Biblia dice, pero jamás mi objetivo de enseñarle acerca de diezmos y ofrendas, por ejemplo, lo hacemos con el ánimo que usted dé más. Pasan los hermanos a ministrar las ofrendas en este lugar, no para que usted le aumente a lo que ya tiene. No, dice 2 de Corintios 9, si no mal recuerdo, dice que cada uno dé como ya propuso en su corazón. Es decir, yo no pretendo que usted dé lo que usted no tiene o lo que usted no quiere dar. Solamente mi deseo es que cuando usted dé, usted sepa, aprenda que lo que da lo da por amor. Y eso entonces va a traerle consecuencias tan grandes que normalmente se relacionan con que el que da 1 centavo, Dios le da 2. No es cierto. Porque Dios no te duplica. ¿Qué hace Dios? Multiplica. Pero no es ese tampoco el objetivo de ofrendar y diezmar. El objetivo de hacerlo es porque amamos a Dios. No porque, hermanos, miren, tenemos este problema en la iglesia. Si ustedes, yo he visto pastores haciendo eso, casi arrodillándose ante el pueblo, diciéndole, si ustedes no dan, hermanos, nos van a quitar, no, hermanos, no se trata de eso. Por eso es que como congregación, en la administración de esta iglesia, no nos metemos a proyectos que después, en lugar de dedicarme a predicarle con paz y amor la palabra, le voy a predicar golpeado porque usted lo considere yo un irresponsable. No lo voy a cargar a usted. Todo tiene un tiempo. Y los tiempos de Dios son tan hermosos que no te preocupan ni te ocupan, sino que te traen paz. Y tú dices, gloria a Dios, hermano, ¿cómo logramos esto? Lo logramos porque Dios así quiso, no porque nosotros podíamos, no era porque nosotros, hermano, era nuestro sueño y démosle, pongámonos por meta que este año vamos a hacer esto y lo otro. Yo deseo que esta iglesia tenga aire acondicionado, pero sea en el tiempo de Dios. ¿Le serviría a usted un aire acondicionado en la iglesia? Pregunto yo. Mientras tanto, abaníquese. Pero ya va a venir el tiempo de Dios. No nos adelantemos a esos tiempos. Entonces, no se trata de cargar a otros. Porque nosotros creemos que así es como Dios se manifiesta. Señor, ¿por qué no me has sanado? Si tú dices que amas y todo. Aprende, porque también en medio del sufrimiento hay amor de parte del Señor. Y no es lo que dice su palabra. Pues, hábleme de algo que diga acerca del amor. Y que hable de un sufrir. Sí, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Pero el que lo ve de manera terrenal dice, si no me sanas, es porque no me amas. Si no me das,
es porque no existes. Pero ¿y cómo vamos a poner eso en dudas? No, no, no. Lo que necesitamos es aprender, diga conmigo, aprender. Aunque usted crea que es buen amante, necesitamos aprender. Porque hay cosas que no nos las enseñaron bien, o tenemos un mal concepto, o creemos que ser amante es lo que muchos creen, es tener 4 mujeres. Vaya pues, 4 hombres. Y según uno, eso es sentirse, pero qué bárbaro, ¿verdad? No, son 4 infelices. Porque tú no has aprendido a amarte, entendiendo que el amor tiene que ver con la relación con Dios. Y Dios tiene claro qué es lo que nosotros necesitamos. ¿Dicen amén, hermano? Bueno, entonces, quedamos claros que tenemos que aprender a amar. Partamos de cero. En este momento no sabemos nada de amor, y que el Señor nos dirija. Y Señor, dirígeme y dame paz en mi corazón con lo que voy a enseñar. Segunda de Timoteo 3:1 dice lo siguiente: pero debes saber esto. 2 puntos, o sea, hay una pausa. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Esto que viene a continuación. Que en los últimos días, siempre se ha hablado de los últimos días. Hace 500 años ya estaba esta palabra escrita, últimos días. ¿Y a qué se refería? A los días últimos son los siguientes, los que no han venido todavía. Pero en este tiempo, últimos días, nosotros entendemos que ya están sucediendo los últimos días. La iglesia no le queda mucho en esta tierra. Pronto nos iremos con nuestro amado Señor. ¿Cuántos se alegran por ello? ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor? Tiene que ser algo en lo que la iglesia se debe de alegrar. Ay, hermano, no hable de esas cosas, por eso no quería venir, porque eso me asusta. No se preocupe. Por eso tenemos que saber, tenemos que aprender, para que lo que hagamos no lo hagamos por lo que la palabra nos acaban de enseñar, y ya viste lo que dijo la palabra. Entonces, hoy a hacer lo correcto, pero mañana se te olvida. Entonces, no. Cuando uno hace algo por amor, decide hacerlo continuamente, no por el miedo, no por la amenaza, no por las consecuencias, no, ni siquiera por consecuencias, hermano, sino cuando tú amas al Señor, vas a hacer las cosas de manera continua. Entonces, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Entonces, estos tiempos difíciles no están relacionados con el precio de los frijoles, no están relacionados con el precio de las pupusas, no están relacionados con los salarios, no. Tiempos difíciles en todo sentido. Pero, como estamos hablando con la iglesia, esos tiempos difíciles tienen que ver con la oposición, con lo que se va a levantar contra la iglesia. Y nosotros sabemos que hay un montón de doctrinas, hermanos, vientos terribles, hermanos, que están enseñando a la gente, que seducen a la gente, hermano, como cuando usted va al mercado y le dicen, venga niña, compre, y sale otro y le dice, cachada, cachada, y aparece otro y le dice, son bolsadas, dicen, ¿verdad? Entonces usted dice, ¿qué hago? Ese es el evangelio que nos están enseñando muchos en este tiempo. Esos son los últimos días y son los tiempos difíciles donde el cristiano tiene que aprender a discernir. Pero no es cualquier cristiano el que discierne, sino que son aquellos que decidieron plantarse en la casa de Jehová. Son aquellos que dijeron, yo no he venido a este lugar para hacer número en la congregación. No son aquellos que dicen, me basta con llegar a la iglesia y sentirme cristiano. No, tú debes de trascender, tú debes de crecer. Mira, hermano, necesitamos ser transformados de parte de Dios. Necesitamos ser cambiados del viejo hombre a una nueva vida. Necesitamos volvernos a la senda antigua. Necesitamos tantas cosas que no sucederá esto si no amamos a Dios. Porque si no lo amamos, se nos va a hacer fácil decir, separémonos. Atención, parejas. No costó la unión, ni llegar
a lo que muchos querían llegar, que rápidamente y en cuestión de cualquier adversidad, separémonos. No, el que está plantado, el que ama, no se da por vencido así nomás. Y hermano, muchas veces hay razones para echarse para atrás. ¿Cierto o no es cierto? Estoy hablando de la iglesia, le estoy hablando de los matrimonios, les estoy hablando de las familias. Hay rato que dan ganas de barajustar. Y tendría justa razón. Pero el amor, diga conmigo, el amor te hace permanecer. Y tiene razón entonces cuando dice la Biblia, el amor nunca deja de ser. Es eso lo que te mantiene y te hace incluso soportar. Eso es lo que te hace esperar. Es eso lo que te da esperanza. Es eso lo que te hace creer. El amor no es ciego, pero te hace entender muchas cosas porque no estás viéndolo desde el punto de vista de los hombres, sino que cuando piensas en amor tienes que ver a Dios Padre, tienes que ver a Dios Hijo y al Espíritu Santo de la manera como nos han amado. Entonces, tiempos difíciles. Hay que discernir. Hay que ver en el espejo, no de los hombres, sino en el espejo la palabra. Pero ante cualquier falla, lo primero que uno piensa es, ¿y a ese por qué no le pasa nada? Tiene una vida entera de delinquir, de ser malo. Es aquí, es allá. Y yo que prácticamente no hice nada más que una cosita piadosa y a mí me cae todo el peso de la ley. Te quiero decir algo. A ti Dios te ama y no quiere que llegues a la peor desgracia. Solamente quiere que te recuperes y que de ese desliz, de ese error, de esa condición en la que tú puedes creer que si apenas, hermano, es algo tan sencillo lo que acabo de hacer y gran escándalo, no veas a la gente ni los escándalos. Mide el amor de Dios, mide la misericordia de Dios para tu vida. Si aquellos, hermano, hacen y deshacen y no les pasa nada, seguramente Dios te ama más a ti que al tal o a los tales. De esa manera tenemos que verlo nosotros en nuestra fe. Pero dice el versículo 2, porque los hombres en esos últimos días, que dije que ya son, y esos tiempos difíciles, serán amadores de sí mismos. Entonces, ¿cuál es el problema? Respecto al tema que esta mañana estamos relacionando, si estamos hablando de aprender a amar, ¿cuál es el problema? Que el amor, oiga, no lo tenemos que medir por cuánto amamos a nuestro cónyuge. Ay, no, hermano, es que es el amor de mi vida. Está bueno. Es que mire, yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Me parece. Yo amo y adoro. Eso no está bien. Bien, hermano, es una muñequita. Es un muñecote. Hasta ahí quizá todo esté bien. Pero no lo pongas en el pedestal de creer que aquella es la perfección del amor. Porque acuérdense que el vínculo del amor llega a ser perfecto. Dicen amor. Dice la Biblia, el perfecto amor, ¿qué hace? Echa fuera el temor. Pero ¿quién es el perfecto amor? Yo sé que cuando Dios hizo a Adán y Eva, dijo lo siguiente, le haré ayuda. Gracias, hermano. Le haré ayuda idónea. Le dijo de Adán. Entonces, aunque uno puede relacionar el matrimonio con algo lindo y precioso, pero lo perfecto no está en el matrimonio, sino en Dios. Y cuando tú llevas al punto de idolatrar a tu cónyuge o a los hijos, yo he escuchado que dicen es que no hay mayor amor que el de los hijos.
Otros dicen, acerca de Mayo 10, dicen, es que no hay amor como el de una madre. Pues la verdad que el único amor incomparable es el amor de Dios, si lo vemos desde ese punto de vista. Si tú no entiendes el amor por Dios y el amor de Dios, si tú no comprendes que por encima de todo lo que ames, que Dios es primero, y que el amor de Dios, y que Él jamás te va a fallar, y que Él siempre será fiel, entonces vas a tener un concepto correcto de las demás cosas, amando primeramente a Dios. Pero si a Dios no lo amas, no lo vas a honrar. Vea cómo viene el orden. Cuando uno ama, honra. Y si no puedes poner a Dios en el primer lugar, solo en tus palabras que dices, tú sabes cómo te amo, Señor, pero no lo honras. Y una manera de honrar a Dios es esta, buscándolo. O usted tiene cero comunicación con la persona que ama. ¿Cómo uno se va dando cuenta que una relación se está degradando, se está debilitando, se está saliendo? Cuando empieza a fallar la comunicación y otras cosas. Cuando ya no hay el mismo interés. Ya te casaste y ya no sientes cosquillitas, al contrario, ya sabes que ya la casaste. No es que te casaste, ya la casaste, ya la tengo, hermano, del cuello. No. Ya sé, ahora le toca hacerme cena. Y ella dice, tiene que dar para el gasto. Eso no es amor. Eso lo hace cualquiera. Tiene que cuidar de mis hijos. Tiene que cuidar mi ropa, dirán los hombres. Eso lo hace cualquiera. Se le paga y ya estuvo. Mire, hasta la intimidad se puede pagar, ¿o no? Pero eso no significa que es amor. Podemos sustituir todas esas cosas, pero a Dios no lo deberíamos de sustituir, aunque algunos sí lo hacen, cristianos. He visto gente que cae en esa idolatría. Mire, la idolatría del cristiano ya no es por aquellas cosas que, ¿cómo les dan duro aquí las iglesias alrededor, ¿verdad? Cosa seria, hermano. La idolatría de la iglesia está a veces dentro de la misma casa. Dios te ha bendecido con una familia linda. Pues hermano, mire, no puedo ir a la iglesia porque es que los niños hoy no quieren ir a la iglesia porque va a pasar esto y lo. No, hermano. A la iglesia no voy, me dijo alguien, porque ahí es bien fácil que a uno le rayen el carro. Por eso no vas a la iglesia. ¿Quieres que Dios te deje a pie para que pueda venir a la iglesia? Es que hermano, mire, pasa esto, pasa lo. Mire hermano, cuánta gente tiene siempre un pretexto para no buscar a Dios. Porque está idolatrando algo. Un puesto laboral, un título. Yo no dudo que Dios te ha bendecido, que Dios te ha dado. Entonces estamos hablando de esos tiempos difíciles donde los cristianos muchas veces no sabemos discernir. Dios es primero, ¿lo puedes decir? Pero cuando Dios no es primero, se te va a hacer fácil si eres un amador de ti mismo. Mire, te vas a volver avaro, jactancioso, soberbio, blasfemo, desobediente con tus padres, ingrato, irreverente, sin amor, implacable, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno. Y hay más cosas. Pero una cosa desencadena en algo más que está ahí acumulado por causa de que perdiste el amor por el Señor. Entonces nosotros tenemos que aprender a amar. Y quiero que sepas que aunque tú digas que el amor de tu vida y das lo que sea por tus hijos, quiero decirte que alguien sí ya lo hizo, no se quedó en palabras. Jesús dio su vida por ti. Y lo que tienes incluido eso que a veces te quita y te roba el amor del Señor, hasta por ellos el Señor ya dio su vida. Por lo tanto, Él merece el primer lugar.
Y así empiezan los mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios. Te lo recuerda. Ámame. ¿Cómo lo debemos de amar a Dios? ¿Cómo debemos de amar a Dios? Grítenlo, hermanos, para oírlos. ¿Cómo debemos de amar al Señor? Con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. No, hermano, es que mire, es que yo sí soy capaz de hacer lo que sea. Sí, es tan capaz que de repente se te olvide el amor por las personas, por algo en específico, y cualquier revés que te hagan, eres capaz en tu gran amor de darle la espalda. Pero Dios no ha hecho eso con nosotros. Dios no ha hecho eso con nosotros, a pesar que sí lo merecemos. Porque ¿qué tan fieles hemos sido con Dios? ¿Qué es, hermano? Da vergüenza a uno recordarse de por lo menos yo. Me da vergüenza solo recordar mis metidas de patas, mis pecados, de dónde el Señor me rescató. Y aún así Dios permanece fiel conmigo y con usted. Pero ahí están esos hombres que termina otra vez diciendo, mire, después que dice son aborrecedores de lo bueno, dice traidores impetuosos envanecidos. Ahí tenemos, hermano, como 20 mensajes que hacer. Si escarbamos en todo esto aplicado a la congregación, no vamos a hablar de los de afuera, porque ¿para qué vamos a hacer un culto, hermano? Para agarrar a garrotazos a medio mundo. Yo quiero hablar con los que estamos aquí adentro, tampoco a garrotazos, pero sí llegar a hacer conciencia en nuestra vida de aquellas cosas que tenemos que dejar. La Biblia lo habla claramente. Bueno, ya vamos a llegar ahí donde dice, a los tales evita. Así es que en la iglesia cuando usted venga ya no le hable a nadie, usted solamente hágase así de lado. No, tampoco. Tenemos que ayudarnos mutuamente, pero dice desenfrenados, calumniadores, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Yo le he dicho, hermano, que si esta es su casa, hay servicio en la iglesia, pero por favor interprete maduramente lo que le voy a decir. Y usted se decide ir para el mar, usted está en una falta. Y toda falta delante de Dios es pecado. Si en tu casa hay una reunión familiar, por un cumpleaños, por lo que sea, y tú decides irte con los amigos o hacer cualquier cosa que tal vez no sea mala, pero ¿qué haces en otro lugar si tienes que estar? Porque para eso eres parte de la casa. ¿Sí me estoy dando a entender? Me está diciendo, hermano, que es pecado que yo no me congregue. La verdad que sí es pecado, pero estando las puertas de la iglesia abiertas sin razón alguna. Usted decidió no congregarse. Ya eso habla que eres amador de ti mismo. Ay, hermanos, que viera qué rica está la cobijita. Y la verdad que qué delicioso es dormir para los que les encanta dormir en la mañana. Te estás amando a ti mismo. Permanecemos en la iglesia más o menos 2 horas. Y en 2 horas usted siente angustias. Te da sueño. Hambre. Ayúdeme, por favor, ayúdeme. Sientes ganas de ir 20 veces al baño. Aquí te ocupas y te interesan mucho tus hijos. ¿Te acuerdas, hermano, de la cocina? Ay, pero no sé qué tendremos en la refrigeradora, pero es que eso no está bien. Es que no sé qué cocinar.
Si nunca te interesas tanto como en la iglesia, no sientes que es un estorbo que te dice que no estás amando al Señor y que este no es el momento de otra cosa. Hermano, por eso atendemos a los niños en el lugar donde se atienden, para que usted se ocupe de lo que se tiene que ocupar. Si no, nunca vas a salir de ahí, de ese atolladero. Tiene buena intención, pero ¿qué está fallando? Tienes una mala actitud. Aquí lo dice claramente, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Usted tiene que ser amador del Señor. En este momento no hay cosa más importante que amar al Señor, siempre, ¿verdad? Pero en este momento, hermano, como cantábamos, ¿cuándo? He hecho toda mi ansiedad sobre Él. Siempre cuidará de mí, ¿verdad? Siempre cuidará de mí. Él es mi paz. Él es mi paz. Pero si algunos ni en la iglesia pueden tener paz. Si en tu momento de comunión no puedes tener paz, ¿qué esperas? Que allá donde te tienen, la palabra otra vez, si allá donde te tienen atolondrado, allá donde están los angustiadores, hermano, ¿cómo crees que te van a poner? Si aquí no puedes tener un momento de reposo, un tiempo, hermanos, de ponerte con la atención debida de las cosas, ¿usted cree que por allá se va a concentrar usted leyendo la Biblia? Difícilmente. ¿Pero por qué? Porque eres el amador de los deleites, de los placeres. Eres capaz, hermano, muchas veces de romper tu buen sueño para estarle dando vuelta. ¿Cómo vas a hacer la siguiente jugada? Caes en ansiedad. Caes en insomnio. Tu momento de... No puedes comer porque estás tramando, estás maquinando. Por favor, entiéndame, las palabras que le estoy hablando no son palabras sanas. Le estoy hablando de lo ilícito. ¿Cómo emboscar? ¿Cómo lograr? ¿Cómo voy a hacer? Pero no de la manera sana. ¿Por qué? Porque estás afanado y tus deleites, tus placeres, quizá tengan que ver con el amor al dinero. Que hermanos, el dinero es necesario, dicen amén. ¿Cómo nos da tranquilidad que haya lo necesario en la casa? Nos da gozo que haya algo en la casa, pero quien te lo da no es tu astucia. Quien te lo da no es tu gran capacidad de salirle adelante a otros. Ay, que yo me le puse vivo, hermano, y yo sí que allí me metí. No es así. Unos hermanos fueron a pedir visa a la embajada americana. Hicieron trampa. Porque iba la cola de los que iban entrando y vieron que dicen que era como que si era un banco, que hay varias colas así, y estaban ahí esperando y allá había alguien que los decía, ¡pum! Se metieron aquí. ¿Sabe a qué llegaron? A darse en la cara directamente. Les dijeron, no les damos nada. Pero ellos iban orados, iban con fe creyendo que hoy sí el Señor Padre Celestial, yo te voy a ser fiel, Señor, te prometo que allá voy a buscar una congregación, Señor, te voy a servir. Es más, no te voy a dar el 10, te voy a dar el 20%, porque así somos la mayoría. Si yo tuviera pisto, yo mandara a arreglar esa calle y pondría esto y aquel necesitado. Yo no dejara que vivieran esos niños ahí. Les haría una casa. Tenga lo que llegue a tener, a ver si lo va a poder hacer, si lo va a querer hacer. Sin plata, uno dice, la gente dice de esta manera, sin dinero, ¿verdad? Si yo tuviera pisto, yo mandara a regalar comida, iría esto, haría lo otro, haría lo otro. Y con lo que tienes, ¿por qué no haces lo que puedes? Si tienes hambriando a los de tu casa, incluidos a tus padres. ¿Por qué no eres justo? ¿Por qué le robas a Dios, por ejemplo? Ese es un amador de sí mismo.
Si tú estás comiendo bien y tus viejitos, que aunque ya no son tu prioridad, yo se los he explicado, a algunos les golpea que yo diga esto, pero es cierto, si ya saliste de tu casa, tus padres no son tu prioridad. Ahora es tu esposa y tus hijos, pero no te olvides de tus viejitos. No puedes estar comiendo carne si ellos están allá raspando la cacerola. Y si eso lo trasladamos a la iglesia, no es posible que usted se dé la gran vida si el pastor aquí está en la preocupación de que hay que pagar esto y lo otro, que no es el caso. Bendito Dios. ¿Cómo pagar estos compromisos y cómo pagar los otros? La iglesia está solvente. No debemos un 5 en la construcción. Y del terreno de la iglesia, creo que en menos de 2 años ya estará pagado. ¿Cuántos alaban a Cristo? Por eso estamos pensando en los siguientes proyectos. Un abanico electrónico. Ya me metí por ahí, hermano, y tenemos como 1.20, cabe ahí un airecito central. ¿Cuántos alaban a Cristo? Va a suceder, pero en el tiempo de Dios. No es algo que me ocupa. Mientras tanto, hermano, qué rico es predicar con este saco, sabiendo que me estoy asando. ¿Cuántos tienen calor? Imagínense yo, pero no me estoy quejando. Le estoy diciendo que lo hago porque amo a Dios. Por amor a Dios, hermano, le vengo y le predico. Y no agarro la baqueta y dice, usted que se está durmiendo y desde aquí le tiro un zapatazo. No, hombre, amo a Dios y lo que tengo que hacer es, por amor a Él, tengo que bendecirlo a usted en lugar de apedrearlo. Tengo que amarlo, tengo que servirle. Hermano, no vengo aquí para sentirme en una posición privilegiada para hacer de ustedes estragos. De ninguna manera. Ustedes son los plantíos de Jehová. No me pertenecen. Amadores de los placeres. ¿Está fuerte el mensaje? ¿O está bueno? Más o menos, dicen. Está rico. Sí, hermano, dele, porque esos, ay, es que estos hermanos, qué ingratos son. No hablo con ellos, estoy hablando contigo. Deje andarle aporreando a los demás. Es contigo, cada uno agarre lo que sienta. Y vea el 5, teniendo apariencia. Es que ese es el problema. En este tiempo, cómo abundan las apariencias, ¿verdad? Fíjense que hay cristianos que tienen varios perfiles de una misma red. ¿Qué le parece? Este para mis amigos los bolos, este para mis amigos los locos, este para mis amigos de la escuela, los de la, ¿cómo se llama? Que salieron con vos, ¿cómo se llama? Los de la promo. Estos son, y esta es la de servidores de la iglesia, y este es el de la iglesia. Y un día usted se cruza, hermano. Y en lugar de mandarles a los de la promo, ¡hey! Es viernes. ¿Y qué dice la gente? Y el cuerpito lo sabe. Y se lo manda, sí, le dice el pastor, hoy es día de culto y mañana también y el domingo. Ay, dice usted. Y no pensaba ir todos estos días a la iglesia. Eso es lo más suave, porque hay un montón, hermanos, que nos mandan unas cosas, jamás escriben en los grupos de la iglesia. Y el día que escriben, solo, hermano, para. Amaderos de los placeres. Sinceramente, estar en la iglesia debería ser un placer y un deleite. Pero cuando no amamos a Dios, este no es placer. Voy a ir solo para callar bocas. Voy a ir solo para que mi papá crea que ando bien. Voy a ir para callar la boca a mi esposa. O para que el pastor no diga, no me pase llamando que yo ya no estoy yendo a la iglesia. No lo haga por eso. Hágalo por amor a Dios. El que ama a Dios permanece. Se deleita. Se goza. No ve el domingo como el único día de congregarse. Hace los esfuerzos. Aquí tengo hermanos que literalmente entre semana vienen casi a la última oración que se hace. Usted dirá, ay, hermano, esos que vienen tarde a la iglesia solo a despedirnos, ni siquiera una expresión de mi boca.
Y el que de verdad viene en esas condiciones, tómelo como una bendición que vino por lo menos a orar a la iglesia, aunque sea lo último que haga. No, hermano, para hacer eso mejor me quedo en mi casa. Vaya a su casa. Allá quédese. Si usted cree que eso es lo mejor, está bueno, quédese con eso. Pero no es mucho sacrificio que usted venga a la iglesia solo para venir a una oración. Dios te lo recibe como una ofrenda. ¿Cómo te lo recibe el Señor? Como una ofrenda. ¿Por qué? La da del corazón. ¿Qué te toca pagar Uber para llegar a tiempo a servir a la iglesia? ¿O que dejaste tus quehaceres, hermano, y después que regreses de la iglesia tienes que a redoblar esfuerzos para ponerte al día de algo? Dios te recibe esa ofrenda. Eres amador de Dios, no de los placeres. Que tu deleite sea el Señor. Primera de Juan 2:15 dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Bueno, hay otro versículo que dice que no hagamos tesoros en la tierra. ¿Dónde los debemos de hacer? Eso quiere decir, hermano, que yo no tengo que comprar casa, no tengo que comprar un terrenito y construirlo. No te está hablando de eso. Porque eso no es un tesoro, es un bien. Entendamos que es tesoro y que es bien. Platiquémoslo. ¿Qué es un tesoro? Quizás sea más fácil decir ¿qué es un bien? ¿Qué es un bien? ¿Qué podría ser un bien? Ajá, la casa. Sí, vehículo. Miren, ¿usted tiene joyas? Tal vez sí, tal vez no. Eso podría ser un bien. Una cuenta bancaria, una empresa o un negocio que va poco a poco. Ese es un bien. Pero eso no puede ser tu tesoro, porque el tesoro se guarda en el corazón. He visto a gente millonaria caer de la noche a la mañana y declararse en bancarrota. Yo he visto gente que sin tener nada llegaron a tener tanto y terminaron sus días viviendo como miserables. Le voy a mencionar un nombre que creo que a muchos les va a sonar. ¿Quiénes han oído hablar de un hombre que se llama Mike Tyson? ¿Sabe cuánto cobraba por cada pelea? Hace más de 15 años, 40 millones. Si lo traducimos a este tiempo, ese hombre estaría ganando entre 120 y 150 millones por pelea. Imagine usted, por ir ¿y qué digo que? ¿Cuánto dura un round? 3 minutos. ¿Cuántos rounds son? Haga la cuenta, 3 por 12. Ya me los ponché. Son 36 minutos para ganarse toda esa plata. Qué fácil, ¿verdad que sí? Voy a ser boxeador. Vaya que lo tromponen todo, pues. Y no te van a pagar esa plata. Pescociado y sin pisto. Pero él se los acababa. Recuerdo que agarró uno y pum, 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 pum. Vaya, a cobrar. Segundos. Ni medio minuto. Y ya tenía la plata en la bolsa. ¿Cómo cree que se llega a sentir esa gente? En serio, ¿cómo se llega a sentir? Si es un cristiano, tal vez no de esa dimensión, pero ¿cómo se siente alguien que trae las bolsas llenas, tiene el carro lleno, la refri llena? Entiéndame lo que le estoy diciendo. Que no es el problema el dinero y no es el problema la fama, que no es la... No. ¿Cómo cree que tendríamos que recibir? Hermanos, Dios los bendiga, pónganse de pie que vamos a recibir al hermano Tito Rodrigo Martínez. Él es hermano el que paga, reprendo en el nombre de Jesús el hecho de lo que estoy diciendo. Pero lo que viene a continuación, si Dios lo hiciera, gloria a Dios, no lo estoy haciendo, pero Él es el que paga, hermanos,
todo lo de la iglesia, a usted le manda un salario, le hace un depósito a su cuenta, le paga el colegio de los niños, hermano, ahí le mandan a usted un vehículo esta semana. ¿Qué haría usted? Pleitesía. ¿Cómo se va a sentir ese desoplado? Ya más. ¿Cómo se va a sentir? Ahora póngase usted en lugar del hermano Tito Rodrigo. Todo al tronar. Ay, no hay a la gente cómo ponerse. Mire, a veces la gente tan acabada y se siente tan importante. Perdón, hermano, estoy hablando de la iglesia. Tan enferma y se siente como se siente. Perdón, hay gente tan fea. Y entiéndame que lo feo no tiene que ver con un físico. Pero ni siquiera se dan la tarea, la gracia de hacerlo lo más diligente. Le hablo de lo feo en su carácter, le hablo en lo feo de sus modales, de sus costumbres. Pero sienten que hay hombres que creen que no hay mujer que se le resista. Y mujeres que creen lo mismo. Que cuando aparece, todo el mundo se queda babeando. Si en su casa los que lo voltean a ver. Si en su casa le ponen atención. Pero esos son amadores de sí mismos. Tienen una mala percepción de la realidad. Están viviendo en su propia burbuja. Por ejemplo, cuando se habla de pecado, le repartimos garrotazos a medio mundo. Ay, sí, esto de aquí adelante. Ay, viera aquel que está allá. Qué barbaridad. Ni le digan, les conozco la vida esto, les conozco otro. Me dijo alguien, ya sé hasta dónde van a pecar, me dijo. Y uno pregunta, ¿y cómo lo sabe? ¿Pero por qué? Somos capaces de ver en los demás la paja y no vemos la viga que está en nuestro ojo. Ese es un amador de sí mismo. Todos fallan. Yo no. Todos se equivocan. Yo no. ¿Ve cómo salieron las cosas? Sí, ya ve, pues no estoy yo. Culto que no viene, culto que no sirve porque no vino él o ella. ¿Y para qué falta? Imagínense ustedes, ese es un amador de sí mismo. Cree que todo les va mal porque son pecadores. No es cierto. No hay enfermos por pecado. No hay acabados ni tirados a la desgracia solo por pecados. A veces son malas decisiones, que al final también debería ser una especie de pecado. Malas decisiones. He visto gente bien consagrada a Dios, pero tomando unas sus decisiones. ¿Por qué? Porque descuidaron su comunión con el Señor. No todo es consecuencia de un pecado. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Hermanos, nos ha agarrado el tiempo. Sospecho que de 19 diapositivas apenas 4 creo que voy a desarrollar. Pero que es una bendición para nosotros que entendamos esta mañana. Necesitamos aprender a amar. ¿Y qué es lo que hemos aprendido en medio de lo que hemos dicho? ¿A quién tenemos que amar por sobre todas las cosas? Y no lo digo yo, lo dice la palabra. ¿A quién tenemos que amar? Hermana, ¿usted ama a su hijo? Es una pregunta absurda de mi parte. Y si le pregunto al papá, diría, ¿y por qué cree que le compro tanta leche? Pero no puede ser ese hijo lo más amado. Ni ella la más amada, ni él el más amado. Entre ustedes tres, tiene que ser Dios. Y eso lo reparto para toda la congregación y para mí. Si tú pones en un pedestal aquello que crees que para que todo mundo lo vea, miren lo que tengo, miren lo que me he encontrado. Estás viendo eso como un Dios.
No te hagas imágenes, dice la Biblia. No idolatres. Los amadores de sí mismos se llaman ególatras. Están viendo para adentro y ven solo lo bueno y dicen, me regala 10 minutos más y estoy viendo el reloj, pero en 10 minutos solamente le quiero hablar de uno, solamente voy a correr en unos versículos, por favor solo agárrelos, ya no lo terminé, porque mira, ahí habla de la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la pasión de la vida. Ese es otro tema que habría que desarrollar. La carne, los ojos, la arrogancia de la vida. Pero, por favor, escriban Santiago 4:4, solo lo leo. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios en automático. Voy a correr, porque no quiero hablarle de este tema, sino que quiero ir a este versículo. Espérenme, permítanme. Quiero hablarle de este amador de sí mismo. Su nombre, damas y caballeros, ladies and gentlemen. ¿Cuál es el nombre de este amador de sí mismo? Absalón. Era estirpe real. Sí entiende que es un estirpe, ¿verdad? Era un descendiente de una realeza, del rey David. Pero se torció, se salió del camino. Mire, aconteció después de esto que Absalón se hizo un carro. No es malo que tus hijos vayan haciéndose ya su visión, ¿verdad? Pero que no se les olvide que están en casa. Si mi hijo, que ya no está, ya se fue a la universidad, vino un rato y se fue, le toca clase, pero si mi hijo un día lo veo que está haciendo ya sus bienes, a mí no me va a molestar, pero que no se le olvide que sigue bajo el techo de su papá. Yo veo muchos jóvenes aquí que Dios los ha bendecido con su título universitario, ya tienen un trabajo, ya tienen una posición, pero ustedes no son absolutos. Ustedes tienen una casa y a un padre y a una madre que tienen que rendirle cuentas. Dicen amén, hermanos. O sea, ya no son absolutos. Hoy pueden venir y llegar a la hora que quieren. Si quieren, llevan a amigos, meten a quien quieren, pueden llegar borrachos, pueden llegar. Y entonces, si el papá y la mamá, cállese, cállese que ya le di su dinero. No es así. No, ahí hay un jefe. Por eso les digo, hermanos, que se casen, pero agarren camino. El que se casa quiere. Tiene que saber que alguien es el jefe de esa casa. Y aunque tú seas un matrimonio nuevo, aunque eres el hombre, pues no eres el jefe porque estás en casa ajena. Por eso es que tienes, y cuando le hablo, busquen casa, aunque sea alquilada, pero usted tiene allí el gobierno de esa casa. Si tú dices aquí en una esquinita en la misma casa, por favor, si alguien empezó así, solo le estoy enseñando, pues busque la manera de independizarse. Porque si no te acaba el que no hay comprensión por falta de amor, te va a acabar la familia política. Es clara la Biblia. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Sí, hermano, me voy a ir a la casa de su familia. Tampoco, la mujer tiene que hacer lo mismo. Es que si tú decides hacer hogares porque tienes la capacidad, hermano, es que no nos alcanza, pues aguántate. No te metas en camisas de 11 varas. Pero este Absalón estaba en la casa de su papá todavía. Y mire, hizo un carro, tenía caballos, y aquí viene lo tremendo, dice, y se hizo de 50 hombres, mire, que corrieran delante de él. Entienda y por favor ayúdeme. Hay un par de minutos, unos cuantos minutos y terminemos juntos. ¿Qué es lo que pasaba con él, con estos 50 hombres? Que cuando él iba a pasar, estos eran como guardaespaldas que corrían, ¿no?
abrirle camino, abrirle brecha. O sea, el hombre se empezó a sentir demasiado importante. Su papá era el rey, no era él. Empezó a tomar decisiones por su cuenta. Amadores de sí mismos son aquellos que teniendo casa, toman decisiones fuera de la casa o sin importar las consecuencias de la casa. Eso tiene que ver incluso en la iglesia. Si tú eres hijo de esta casa y no te importan las consecuencias de lo que va a acarrear tus decisiones, eres como el Absalón. Estás derruchando el piso a la casa de tu papá o de tu mamá. Está poniendo en riesgo y en desgracia cercana a los que dices que amas. 50 hombres, ni el papá, hermano, siendo el rey, hacía esto. Pero ya va a ver. Entonces, Absalón se levantaba temprano. Ay, qué diligente él. No, mire, y se situaba junto al camino de la puerta. Es decir, como que si no era su turno, pero se ponía en la puerta. Y mire qué hacía. Y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey. ¿Para qué venía delante del rey? Para que le hiciera juicio. Mire, ¿qué hacía él? Absalón lo llamaba. Shh, shh, venga, shh, aquí, venga. Se ponía a la puerta y les decía, ¿de qué ciudad eres? Entraba en confianza. Y este le respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Versículo 3. Entonces Absalón le decía, mira, tu casa es buena y es justa. Hermano, como una serpiente, se enrollaba, hermano, con la gente. Era un yoyo. Pero dice, aquí viene lo terrible. Pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Como quien le está diciendo, ay, mi papá. Él es el rey, pero no sirve como rey. ¿Eso es leal o desleal? No es bueno hablar mal de las autoridades, aunque esa autoridad sea injusta. Sí, el viejo ese, Chucho, y está hablando del jefe. Si de ahí te dan de comer, si no estás conforme con ese trabajo, pues agarra camino. No, hermano, necesita, entonces cállate. Escuché recientemente a una hermana, no de esta iglesia, decir lo siguiente, que en su iglesia le han enseñado que solo ellos se van a salvar. Y que todas las iglesias son paganas. Y lo hizo así con la mirada, porque lo hizo ahí enfrente. Y cuando habló de su esposo dijo, el demonio de mi marido, dijo. O sea que es una santa viviendo con un demonio. Explíqueme la incongruencia. Y ella está empleitada con todos sus vecinos, porque no le escuchan las profecías que ella da. Es una amadora de sí mismo. Solo estoy sacando el tema, ¿verdad? Pero estamos acabándonos al pobre Absalón y a la hermanita, pero saquemos conclusiones de nosotros. Los llamaba y les decía estas cosas, pero nadie te va a escuchar de parte del rey. Mire lo siguiente. Decía además Absalón, ¿quién me nombrará juez en la tierra? Es decir, como quien dice, reconózcanme ustedes, hombre, como juez, ya van a ver que les voy a hacer buenos juicios. Porque lo primero que le decía entre los juicios que le hacía era, mire, el juicio que le hacía, le decía estas palabras. ¿Cuáles eran? Tu casa es buena y es justa. Hermano, ¿a quién le gusta que le digan cosas bonitas de su casa? A todos, pero a veces uno sabe que la gente está siendo hipócrita. ¿Cierto o no es cierto? A veces para caer bien, hay mucha gente que es muy hipócrita. Perdón, me voy a quitar esta cosa que sí está res. Les dije un par de minutos y ya casi los termino. Hay gente que es hipócrita por mantener una amistad,
por mantener una conveniencia. Miente. Ay, qué bonita te levantaste. Nunca se lo dijo, y hoy sí se lo dijo, ¿verdad? Hipocresía. Él quería ser juez. Entonces todo hombre que tuviera pleitos a causa de alguna podría venir a mí y yo les haría justicia. Yo voy a ser buena gente más que mi papá. Ese es un amador de sí mismo. Mire, hermano, si usted un día, atención a esto, si usted entiende esto, ha entendido todo el mensaje. Si usted un día Dios lo honra y llega a ser mejor que sus autoridades, llámense padres, jefes, el pastor y todo lo que tenga que ver, si Dios te honra, bendito sea su nombre. La Biblia dice que el discípulo puede llegar a ser mayor, debe llegar a ser mayor que el maestro, pero eso se supera de la manera más honesta y honrada y no pasando por encima de todo. A eso se le llama trepador. La Biblia le llama trepador. Nosotros en buen salvadoreño le llaman oportunista, Vivian. Yo no quiero ser un trepador. Ay, hermanos, el tráfico, ¿verdad? Y allá uno que no camina y usted como puede va y se le quiere meter y en ese momento se le adelanta. Sí, por abusivo. En eso se puede convertir a alguien que es amador de sí mismo. Es un abusivo. Usurpa. Lo que él estaba haciendo era usurpar algo y se estaba autorreconociendo y estaba seduciendo a otros, porque siempre hay algunos que se dejan seducir, hermano. Esto se da en amistades, esto se da en relaciones, esto se da en las congregaciones, esto se da en las familias. Ay, hermano, hay gente que es buena para esto y hay gente que le encanta que le hablen de esa manera y a veces son ciegos siguiendo a ciegos. Dejaron de seguir a Dios. Van en pos de alguien que se ama a sí mismo. Y hay siempre gente que le rinde culto y pleitesía. Y sucedía que cuando alguno se acercaba y se postraba delante de él, mire, él extendía la mano, lo levantaba y lo besaba. Eso era de un trabajo del rey, era una actitud de un rey. O sea que él ya no se sentía solo juez. Llegó a considerarse también rey, sin serlo. Y de esta manera Absalón trataba a todo Israel que venía al rey a juicio. Es decir, él se le ponía en el camino. Él veía cómo por allá los detenía y les decía, vengan aquí conmigo. Así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel. Déjenme finalizar. Y aconteció que al cabo de 4 años Absalón dijo al rey, te ruego que me dejes ir a Hebrón a pagar mi voto a Jehová. Lo que aquí había sucedido es que él le mintió al rey, a su papá. Eso hace una persona ególatra, aprende a mentir. Hace una estructura de mentiras, una sobre otra, sobre otra y sobre otra, para cubrir otro montón. Le dijo que tenía que ir a hacerle un voto al Señor, que le había prometido y que no sé qué. El rey le dice en el 9, hijo, bueno, no le dice hijo, ¿verdad? Le dice el rey, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Pero mire, aquí encontramos. Cuando llega a Hebrón no fue a lo que le dijo. ¿Sabe a qué llegó a Hebrón? ¿Qué dice ahí? Ve en paz. Pero Absalón envió espías por todas las tribus. No fue a lo que le dijo al rey ni a su papá. Le mentía al rey y le mentía a su papá. En este caso, veamos figuradamente, ¿quién sería el rey de una congregación? ¿Quién es el rey de una congregación? Jehová Dios. ¿Y quién sería su papá? El ministro. No dije su papa, ¿verdad? Porque yo no soy papa. Reprendo. ¿Eres capaz de mentirle a Dios? Vas a ser capaz de mentirle a tus autoridades. Si ya le fallaste a Dios, te vas a llevar de encuentro a cualquiera. Por eso, hermanos, yo les he dicho, padres de familia, esposos, no busquen que sus hijos, tenerlos así, creen que así están controlados, con GPS en los teléfonos. He sabido de gente que eso hace.
y lo hace por una imposición. No, mejor busca que tus hijos tengan el temor de Dios, que ese cónyuge tenga ese temor de Dios, porque ¿a qué cree que yo me remito? A que usted tenga el temor de Dios. Entonces, ¿qué tengo que enseñarle a usted? El temor de Dios, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Envió espías a todas las tribus de Israel diciendo: tan pronto oiga el sonido de la trompeta, entonces diréis: Absalón el rey. O sea que los que iban con él, aquellos 50 que ya se van a convertir ahí adelante en el 11, fueron 200. Entonces la gente ya no decía Absalón el rey. ¿Qué decían? ¡Que vive el rey! ¡Que vive el rey! Él no era el rey. ¿Y qué es lo que él le dijo a su papá? El rey le dijo: voy a ir a pagar mis votos a Jehová. Entonces él mismo no solamente se sentía juez y se sentía rey. ¿En qué se convirtió él mismo? En su propio Dios. Mire cómo evoluciona el que se ama a sí mismo. Porque ahora decía, él dijo: voy a ir a pagar mi voto a Dios. Y allá llegó hablando de Dios, hablando de él mismo. Entonces, esto me llama la atención. En el 11 dice: con Absalón fueron 200 hombres de Jerusalén como invitados. ¿Cómo fueron ellos? ¿Cómo fueron ellos? Siempre una persona amadora de sí mismo usa a otros. Y entiende la palabra usar, que literalmente le sirven solamente. Mire, solo le sirven para esto, mire. Y eso ya no sirve más. Dios nos guarde o de ser Absalón o de ser nosotros los que encumbramos. Puede suceder con un ministro. Ay, hermano, miren, tengan cuidado. Lo que nos enseña el pastor, ¿por qué no decir lo que nos enseña la palabra? No digo que no podemos hacer una referencia, pero no todo puede ser el pastor, no me den cuerda. Humanamente puedo caer yo en el error de creer que, ay, qué bien les estoy enseñando a los hermanos. La gloria sea para Dios, y eso es así. Cuando usted cree que todo lo que hay en su casa es: ay, es que ver a mi marido, ese sí que trabaja, ese es cumplidor, hermano, y hace eso y esto y lo otro. O al revés: mira, hermano, es que las comidas, nadie como ella. Está bien todo lo que quiera. Nadie cuida mejor a mis hijos que ella. Está bien, pero míreme, ¿qué diría un furgonero, un camionero? Compresione en eso y mejor ríndale la gloria y la honra al Señor y dígale: Señor, qué buena elección he hecho. O qué bueno que tú me preparaste, Señor, lo que tengo, porque es para mí descanso, bendición, es para mí alegría, me siento bien. Eso, pero estarle dando pleitesía a los demás, tengamos mucho cuidado. Tengo 40 años, hermano, y esto es insuperable por ninguno de ustedes. Que el Señor te reprenda. Porque por 40 años en una iglesia, tal vez solo seas un cristiano amargado. Tal vez, dije yo. ¿Sí me estoy dando a entender? No necesariamente eres una persona que has crecido. Eso que se te vea por los frutos. Estoy en 5 ministerios, hermano. En 20 puedes estar, pero puedes estar por dentro mal. Tal vez solo eres un sepulcro blanqueado. Yo espero que sea al revés. Que sí, que eso que sirve sea de corazón, una entrega a Dios, una entrega a tu familia, una entrega a ti mismo y una entrega a los hermanos. Gloria al Señor. Así Dios te siga bendiciendo y te capacite. Pero si tú te sientes que eres tan útil para la gente y menos para Dios, inocentemente solamente te están usando. Y alguien se encargó de eso, de volverte solamente un instrumento, no de Dios, sino de los hombres. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana te agradezco por tu palabra y en mi corazón, Señor, quiero pedirte que tú pongas, Señor Jesús, la bendición de aprender a amar. Enséñame a amarte, Señor. Enséñame a amarte. Cuando entienda tu amor, Señor, podré no
desbalancear el amor que debo de tener, Señor, por prójimo, por mi familia, Señor, aún por mis padres y mis hermanos, por la congregación, Señor. Si tú me enseñas a amarte a ti, Señor, no me voy a desbordar de manera innecesaria o de manera desordenada, Señor, en aquello quizá emocional o por el ímpetu de un impulso, Señor, sino que será tu presencia la que me va a gobernar, Señor, en mi vida también, Señor. Bendícenos en esta hora, Padre. Enséñanos, Señor, a amarte. Enséñanos a conocer este amor, Señor. Que disfrutemos, que sintamos no solo el placer, Señor, sino también el deleite, que sintamos el gozo, que sea algo continuo, no sea por un momento, por un día, por un instante, por una fecha. Lo reprendemos así, Señor. Buscamos serte fieles y agradarte en todo, Padre. Ese es mi deseo, Señor. Ese es el anhelo de mi corazón, Señor. Amarte por sobre todas las cosas. Y aunque reconozco, Señor, que todavía no lo he logrado así, Señor, busco, deseo, me intereso por ello. Y que también la congregación, Señor, avance en estos temas juntamente conmigo, Señor, para que amándote a ti, Señor, no nos perdamos, Señor. No nos apartemos ni nos desviemos de este bendito camino, de esta bendita palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, te bendecimos. Aleluya.